En El cuerpo expuesto, la historia de Darwin es una historia distinta que la que encontramos en los libros de texto. Este es un Darwin poco conocido y esa fue quizá la parte más difícil de escribir. Después de haber buscado, hecho una investigación de más de 3 años, todos los textos que hablaran sobre Darwin, desde las 6 versiones del origen de las especies y sus diarios y los diarios del propio Fitzroy y varias biografías, etcétera, hasta otro tipo de textos que fueron escritos en su época por sus contemporáneos y que daban una visión distinta, que es la más inquietante para mí, la más interesante, y es cómo un inadaptado, en realidad, y cómo alguien que es un inadaptado social en una época puede ser el visionario, puede ser el portavoz de el modelo por venir. Es decir, ¿para qué nos adaptamos? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Qué papel juega el azar en ese proceso de adaptación? El otro personaje que yo construyo para contraponer a la historia de Darwin a lo largo de toda la novela es el último darwinista, es un biólogo, un científico contemporáneo, que lo mismo que Gunther von Hagens, que es el momificador más famoso de nuestra época actual por su colección de plastinados, bodies, tan puesta en tela de juicio por las autoridades médicas, jurídicas, etc. Este coleccionista, pues, que yo propongo aquí, lo que hace es seguir paso a paso el origen de las especies aplicándola a los seres humanos, a los homínidos. Subir en un blog que construye colecciones de personas que dan su anuencia para ser estudiados como objeto científico, ¿no? Y que desde luego va a ser, pues, va a ser acusado y va a ser vilipendiado, y lo que el lector tendrá que decidir es si es un científico, si es un pervertido, si coleccionar cuerpos con la anuencia de quienes desean ser exhibidos es legítimo o no. Todo esto me parecía a mí que construye una historia lo suficientemente poderosa como para analizar qué nos ha pasado en los últimos 200 años. Ahora, en el siglo XXI, parece que hemos puesto nuestras expectativas en el cuerpo, nos hemos ido hacia allá, nos hemos dado cuenta de que solo somos cuerpo y de que quizá el único lugar en el que somos libres de autogestionarnos es el cuerpo, y entonces se inventa toda esta parafernalia que tiene que ver con el ejercicio por una parte, pero por el otro con los placeres hedonistas, ¿no? Empezando por los alimentarios, pero también con todo lo que tiene que ver con estimulantes, con fármacos legales y no legales, con drogas, y que nos han hecho vivir de un modo en el que no se vivió en la historia nunca antes. Digamos, de 200 años para acá la transformación es brutal. ¿Cuándo empezamos a involucionar? ¿Por qué existen hoy cuerpos que Darwin no hubiera ni siquiera imaginado? Cuerpos de 300 kilos que deben ser sacados de sus casas, destruidas las casas y sacados con grúas y llevados a hospitales. ¿Por qué la anorexia se ha convertido en una pandemia, no solamente en jóvenes mujeres, sino también en hombres ya? ¿Por qué esta cultura de la imagen y la manipulación de alimentos y la manipulación de la genética nos ha convertido en seres que no existían, y hacia dónde vamos? Esta pregunta que late ahí en el corazón de la historia no estaba desde el principio, no es la que dio origen a la novela, sino preguntarme por el darwinismo mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que después de 200 años haya surgido un movimiento como el creacionista que prohíba
los estudios de la evolución en las clases de biología? ¿Por qué ocupa un lugar tan importante en Estados Unidos? ¿Por qué ha sido tan cuestionado Darwin? Es tan cuestionado por las sociedades actuales. ¿De qué manera la religión ha ocupado un lugar que parecía haber ya dejado de lado en favor de la ciencia, ¿no? Esto fue más bien el motor de la historia. ¿Qué tiene que ver Darwin con nosotros ahora? ¿De qué manera está tan presente no solo lo que vio, lo que vislumbró, es decir, el hecho de que un fósil sea como una estrella que se encuentra a millones de años luz, que nos está hablando del pasado, de un pasado muy remoto y que no se parezca a las especies actuales, sino la idea que está detrás de esta, que todo es cambio, que nada es permanente, que no hay un plan divino, que tenemos un origen común, pero que en cambio el desenlace depende de una multiplicidad de variantes que nosotros estamos construyendo todos los días.